Buenos días, yo soy el doctor Juan Zúñiga, pediatra proculunar del Hospital de Puerto Montt. Hoy veremos el tema cuerpo extraño en vía aérea. Aspectos a tratar: quiénes y con qué objetos sufren aspiración o cuerpo extraño, ubicación más frecuente de estos cuerpos extraños, por qué sucede aspiración de cuerpo extraño, las formas de presentación, el diagnóstico, qué hacemos cuando hemos diagnosticado una aspiración o una sospecha de aspiración por cuerpo extraño, y la prevención, que siempre dentro de los tópicos es muy importante ya considerada. ¿Quiénes y con qué objetos? La edad más frecuente es entre los 6 meses y los 3 años, ¿cierto? Más del 65% bajo los 3 años. Es más frecuente en varones. En Estados Unidos hay escritas 4.800 muertes totales al año por aspiración de cuerpo extraño, y más de 300 muertes corresponden a niños. La tasa de mortalidad en Chile 2007 es de 4,99 por 100.000 habitantes, y de esto un 40% corresponde a los menores de un año, y la tasa de mortalidad en menores de un año en el mismo periodo es de 90,5 por 100.000. Luego está a disminuir a 0,8 por 100.000 en los 14 años y aumenta nuevamente en el periodo de adulto mayor. Vemos que en cuanto a la distribución por sexo, está escrito en este metaanálisis, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de hombres independientes de nivel socioeconómico, la mayor cantidad de casos van a estar en los hombres, ¿cierto? Probablemente también por un tema de mayor inquietud en estos periodos, en estas edades. Los cuerpos extraños más frecuentes, ¿no es cierto?, de aspirar son alimentos, mayor del 50%, maní, almendras, porotos, trozos de fruta, cuesco, maíz. Todas las edades, la principal causa van a ser los alimentos, pero en el periodo escolar y adolescencia van a aparecer los cuerpos no orgánicos, ¿cierto?, como botones, tapas de lápices, tapas de lapiceritas, agujas, aros, tornillos y juguetes. Y como, digamos, dentro de lo que está descrito, es que principalmente orgánico en lactante, alimentos, no orgánico en escolar, pero en general en todas las edades el cuerpo extraño orgánico, dentro de todo el maní, va a tener gran importancia. Lo va a hacer. Acá tenemos también, dentro de este mismo análisis mencionado previamente, describen según nivel socioeconómico la cantidad de los cuerpos, la calidad de los cuerpos orgánicos, ¿no es cierto?, que se han encontrado, y vemos que hay nueces, semillas, otros alimentos, ¿no es cierto?, no especificados, puede haber zanahorias, carne, legumbres, descritos más o menos en los dos grupos. Entonces, es mucha variedad. Y dentro de los cuerpos extraños no orgánicos, vemos que los globos son importantes, las joyas, las tapas de lápices, eh, y también, bueno, si uno ve esponjas, baterías, monedas, tapas de lápices, hay absolutamente una descripción amplia de los cuerpos extraños que pueden ser aspirados. Dentro de lo mismo previo, ¿no es cierto?, vemos acá un trabajo que es antiguo, de 1995, pero que muestra la, una población de niños, ¿no es cierto?, y de muertes por cuerpo extraño. Entonces acá vemos que la mayor cantidad de muertes por cuerpo extraño va a corresponder a los globos, ¿cierto? 131, que son el 29%, pelotas un 13%, canicas, bolitas un 6%. Entonces, es importante elemento. Ahora, el globo se refiere a un globo desinflado o un globo en el proceso del inflado, donde se inspira y se aspira este cuerpo extraño, bueno, y queda en glotis, siendo un cuerpo extraño de muy difícil manejo. Eh, la, Además de esto, se ven que los objetos que son pequeños, ¿cierto?, de 3 por 4 centímetros, que caben en la boca, o cualquier elemento que quepa en la boca es peligroso. Entonces, objetos que caben en la boca, que además tienen borde romo, también van a impactarse en glotis, y va a ser muy difícil la movilización de este cuerpo extraño. Por eso esto también está descrito como que son cuerpos extraños potencialmente aspirables. Algunos de los elementos: el cuerpo extraño extraído en el hospital, ahí vemos una estrellita, digamos, metálica, y vemos maní, que es el cuerpo extraño más frecuente por lo demás. En relación a la ubicación de los cuerpos extraños, mostramos este trabajo
local, Chile, digamos, que está Roberto del Río, muestra una serie de cuerpos extraños, tanto de la vía digestiva como aérea, ¿no es cierto? Y dentro de estos, el 15%, el 15 cuerpos extraños, que son el 23%, corresponden a cuerpos extraños traqueobronquiales, y las semillas vegetales van a estar, digamos, entre los cuerpos extraños más frecuentes en esta localización. Acá tenemos el metaanálisis descrito previamente, eh, que es italiano, ¿no es cierto? Donde vemos la ubicación que va a estar dada de cuerpos extraños, principalmente de la vía respiratoria, de nariz a bronquios, y en taquibronquios vamos a tener la mayor cantidad de cuerpos extraños y por supuesto en bronquios la mayor cantidad, eh, independiente entonces del nivel socioeconómico también. Siguiendo con ubicación, vemos que acá un estudio de 1160 casos, donde se ven los cuerpos extraños de la ubicación cuando son traqueobronquiales. El 59% está dado en el bronquio fuente derecho, el 22% del bronquio fuente izquierdo y el 13% traqueales. Ahora, la ubicación de este bronquio tiene que ver con la verticalidad del bronquio fuente derecho, donde es más fácil que el cuerpo extraño se localice, ¿no es cierto?, en esa zona al ser aspirado. ¿Por qué razón la aspiración de cuerpo extraño es más frecuente en estas edades, ¿no es cierto?, en los pequeños? Ahora, desde los que los pacientes tienen capacidad de pinza, 8 o 10 meses hay riesgo de aspiración porque toman los objetos y se los echan a boca y son potencialmente aspirables. Además, la deglución y función glótica es inmadura a esta edad. Hay pobres habilidades masticatorias y carencia de molares posteriores, por lo tanto, los cuerpos extraños como maní, como digamos los alimentos que mueren no van a tener capacidad de molerlos, por lo tanto, van a ser potencialmente aspirables. Hay una tendencia además de los niños a explorar el mundo con la boca, ¿cierto? En el fondo se echan todos los objetos a la boca. Hay una vigorosa inspiración cuando se asustan, ríen o lloran, que no son capaces de inhibir, sobre todo en el escolar, que está con algún elemento, sea alimento o cuerpo no orgánico en boca, y al sufrir algún golpe, digamos, de manera casual, va a hacer esta inspiración vigorosa y va a aspirar el cuerpo extraño. O también, como vemos, comen jugando, digamos, comen caminando. Por lo tanto, los cuerpos, los elementos que tengan en boca van a ser más fáciles de respirar, más fáciles de respirar. Además, es muy importante porque hay una responsabilidad directa del adulto que proporciona alimentos potencialmente aspirables a los niños. No debemos, digamos, no deben eh, otorgar alimentos como maní, como nueces, elementos que ellos no van a poder masticar, ¿cierto? Que al final es la principal causa, o sea, es bien importante acá la responsabilidad directa del adulto, por lo tanto, vamos a ver que la educación es importante para evitar aquello. Y 2/3 de las aspiraciones ocurren en hogar, muchas veces sin presencia de adultos. Por lo tanto, es importante la supervisión. En las edades pequeñas siempre debe haber una supervisión del adulto y uno debe saber qué está haciendo el niño, ya que rápidamente ellos pueden o tomar objetos que se pueden echar a boca o alimentos y tener un accidente de este tipo. Entonces, esto es prevenible, ¿no es cierto? Pero debemos supervisar, debemos estar con el pequeño. Forma de presentación. Al suceder una aspiración por cuerpo extraño en vía aérea, vamos a tener fases descritas, ¿no es cierto? Fase de sofocación, el cuerpo extraño es aspirado, hay un bloqueo glótico, el niño se pone, digamos, se pone en apnea, queda en apnea, cianótico, y empieza una fase de expulsión, tose, tose, tose para tratar de expulsar este cuerpo extraño. Posteriormente, o se expulsa el cuerpo extraño, bueno, queda impactado en glotis o pasa a la vía aérea. Y si pasa a la vía aérea, hay un intervalo que puede ser asintomático, que puede durar minutos, días o meses, donde el cuerpo extraño está alojado en tráquea o en un bronquio y obviamente puede dar síntomas o no. Y después tenemos la fase de complicaciones, donde ya han pasado días probablemente sin pesquisa de este cuerpo extraño y vamos a tener neumonía en asociación con esto, atelectasias que se van a transformar en crónicas y obviamente pasa el tiempo y no se pesquisa. El niño puede tener sibilancia y dentro de las complicaciones
va a haber alteraciones como bronquitis y accesos pulmonares en la fase de complicaciones. Esperemos a no llegar, sino que el diagnóstico sea precoz, es decir, si uno presencia la fase de sofocación, debe haber una consulta inmediata, o sea, si es un síndrome asfíctico. Vemos que el cuerpo extraño, digamos, dentro de la descripción de las localizaciones, el 80% va a quedar en bronquio o síndrome asfíctico, el 7% en tráquea y el 2 a 12% en laringe. Cuando el cuerpo extraño está en laringe, va a haber una crisis de ahogo, síndrome asfíctico y posibilidad de hablar, tos grupal o hidrofagia fonía, si es que queda impactado en glotis, asfixia, muerte, ¿no es cierto? Cuando está en tráquea, va a haber tos perruna, tos irritativa, sibilancias, estidor inspiratorio, si el cuerpo extraño es fijo, va a haber todo importante. Si es móvil, va a haber periodos de estridor. Y también va a haber un sonido digamos, al respirar, que es característico, que es cuando el cuerpo extraño se golpea con paredes de tráquea, lo que se llama el signo del papirotazo. Y cuando está ubicado en bronquios principales, que es lo más frecuente, como vemos ahí 80%, va a haber una disminución del movimiento vesicular unilateral, sibilancias unilaterales, expiración prolongada, síntomas propios de infección secundaria si es que ha pasado un tiempo y no se ha pesquisado este cuerpo. Entonces, aquí vemos las diferentes, digamos, síntomas y diferentes signologías que va a tener el cuerpo extraño en diferentes ubicaciones. Es importante considerar que muchas veces hay latencia en diagnóstico. Ahora, si existe antecedente de aspiración, hubo un síndrome asfíctico, habitualmente se consulta en la urgencia, se sospecha y por supuesto el niño se debe hospitalizar. Pero en 2/3 de los pacientes pueden tener latencias de mayor de una semana, con lo cual uno va viendo más la fase de complicaciones. El 15% incluso puede tener una latencia de un mes, donde probablemente van a estar presentes en fase de complicaciones, y dentro de esto la neumonía, abscesos pulmonares, ¿no es cierto? O atelectasias crónicas, ¿m? Es también importante porque esto no debe suceder. Aquí vemos una diapo donde vemos qué es lo que pasa en el cuerpo extraño, la evolución natural de la aspiración. Sería, tenemos el síndrome asfíctico, el cuerpo extraño, se trata hay tos importante para tratar de eliminarlo, bueno, hasta que se pueda eliminar. Ahora se pueda, por ejemplo, deglutir si es que es eliminado. Si es que el cuerpo extraño pasa vía aérea, síntomas persistentes, pudiera haber sibilancias recurrentes, tos crónica, y si no se pesquisa la fase de complicaciones, neumonía aguda, neumonía recurrente, acceso bronquiectasia. Recordemos que también pudiera haber un periodo libre de síntomas y después tener el periodo sintomático, o también pudiese haber muerte, ¿no es cierto?, por sofocación si hay una obstrucción completa de vía aérea. En relación al diagnóstico, es muy importante, bueno, considerar siempre la historia clínica. Vemos que si hay un adulto que presencia el síndrome asfíctico, es bastante claro, ¿no es cierto?, que un niño que tiene alta sospecha de tener cuerpo extraño en vía aérea será derivado a servicio de urgencia, donde probablemente va a ser hospitalizado, ¿no es cierto?, para poder ser evaluado. Eh, También cuando más te podemos sospechar en la historia, ¿no es cierto?, de un cuerpo extraño, es cuando el niño es encontrado por familiar con insuficiencia respiratoria, un niño previamente sano, no hay historia clara, y insuficiencia respiratoria de comienzo agudo, siempre se debe sospechar en cuerpo extraño. Yendo un poco a lo mismo, si hay inicio brusco de disnea, tos paroxística, disfonía, estidor en un niño que está protosporuna, en un niño que está previamente sano, uno debe sospechar el cuerpo extraño. Y el examen físico puede haber estridor si obviamente hay localización laringea o ha pasado por acá el cuerpo extraño, que es el estridor posterior. Si está la localización bronquial, sinología obstructiva, sibilancia aspiratoria, disminución del movimiento vesicular unilateral o abolición del movimiento vesicular en alguno de los dos campos pulmonares. Y pudiera haber también un examen físico normal en un porcentaje descrito entre 15 a 45%. La radiografía de tórax va a tener una sensibilidad de 68%, especificidad de 67%, el 20-30% van a ser normales, entonces no necesariamente va a haber una radiografía alterada cuando hay un cuerpo extraño en vía aérea. Eh, Atelectasia puede haber dentro de la descripción, atelectasia total, lobar o segmentaria. Puede haber
insuflación localizada, en lo cual va a estar dado por un mecanismo de válvula. Es más fácil de ver con radiografía de inspiración forzada, que resalta simetría de la transferencia de ambos pulmones. Pudiera haber también dentro de la descripción la telectasia ideada, que traduce entrada de aire y salida parcial de este, y debemos tener en cuenta entonces que los objetos orgánicos que son los más frecuentes son radiolúcidos, por lo tanto no los vamos a ver en la radiografía de tórax. Lo que vamos a ver son los signos indirectos, que son los descritos acá en esta presentación. Vemos acá una radiografía de tórax donde hay un cuerpo extraño radio opaco, que es una aguja o un clavo que se ve acá y es bastante claro, ¿no es cierto?, la ubicación en el lóbulo inferior derecho. No siempre es así de fácil, ¿no es cierto?, porque ahí uno tiene el diagnóstico. Vemos acá una radiografía en un lactante, digamos acá está en inspiración y acá la vemos en expiración. En inspiración se ve un poco la simetría hiperinsulación del tórax izquierdo, y cuando está en expiración, bueno, claramente el aire que está en el hemitórax izquierdo cuesta que salga hacia el cuerpo extraño, tiene esta localización, por tanto va a acentuarse esta hiperinsuflación. Vemos acá eh, que si también es un niño que tiene un cuerpo extraño en el hemitórax izquierdo, entonces es una radiografía anteroposterior que se ve bien, pero acá se colocó en decúbito lateral. Cuando se coloca en decúbito lateral, el hemitórax que queda abajo, ¿no es cierto?, apoyado en la mesa, queda siempre en expiración. Entonces, si no queda en expiración, es porque hay algo en el bronquio que evita la salida. Entonces, este paciente tiene un cuerpo extraño en el lado izquierdo, vemos que lo ponemos del lado derecho y el tórax queda bien expirado, y en el lado izquierdo queda aún hiperinsuflado. Por lo tanto, tenemos una localización del cuerpo extraño en este lado, y es útil, sobre todo cuando el paciente no coopera y no va a hacerla, cuando le pedimos que expire, lo va a hacer de manera voluntaria. Acá el cuerpo extraño está produciendo, estamos en esta etapa de enfisema obstructivo, ¿no es cierto? Hay entrada de aire y hay salida parcial, ¿no es cierto? Acá tenemos una telectasia que se ve con aire, con algunos hoyitos, entonces esto se llama una telectasia aireada, con zonas no atelectadas y probablemente con aire entre medio. Entonces, telectasia aireada, lo cual es muy sugerente cuerpo extraño en vía aérea por la entrada parcial de aire. Vemos acá una radiografía también que es clásica de cuerpo extraño. Vemos una hiperinsuflación del hemitórax izquierdo claramente, ¿no es cierto?, radiológicamente. Vemos que hay una vascularización disminuida y hipovascularización del hemitórax izquierdo. Vemos una telectasia acá en el lóbulo inferior izquierdo. Y además, si uno ve la vía aérea, ahí se ve claramente la tráquea, el bronquio fuente derecho, pero el bronquio fuente izquierdo, si se dan cuenta, se ve amputado. Entonces, tenemos elementos clásicos de una aspiración de cuerpo extraño: amputación del bronquio fuente izquierdo, hiperinsuflación y hipovascularización más atelectasia. Entonces, es una radiografía de cuerpo extraño y tenemos también hay un enfisema obstructivo, hay entrada de aire y probablemente hay salida parcial. Acá también vemos una radiografía de un cuerpo extraño en mi tórax izquierdo, donde se aprecia amputación de bronquio fuente izquierdo e hiperinsuflación e hipovascularización sin atelectasia como en el cuadro previo, y la lateral. En realidad los hallazgos más significativos son el anterior y el anterior. Y acá vemos el mismo cuadro previo cuando ya se extrajo el cuerpo extraño, se ve la tráquea, el bronquio, fuente derecho, bronquio, fuente izquierdo que se ve completo, diferente a lo que veíamos previamente, y ya se ve bastante simétrico los campos pulmonares. Esta es la lateral, que también se ve. Y acá vemos una radiografía con una atelectasia total del pulmón izquierdo. Es un cuerpo extraño de larga data, estamos ya en la fase de complicaciones, entonces tenemos una telectasia importante. Bueno, y claramente acá no se ve el borde derecho del corazón, se ve una desviación del mediastino hacia la izquierda. Ahí vemos cómo pasa el pulmón, y está, bueno, toda esta zona telectasiada. Acá ya estamos en la etapa de atelectasia obstructiva, donde en el fondo hubo una obstrucción en esta zona y hubo una
del gas intrapulmonar en esta zona y además acá hubo una sobreinfección pulmonar y hay una neumonía presente. Acá tenemos otro caso también de atelectasia izquierda, ¿no es cierto? Presentada por cuerpo extraño. Y en este caso, el cuerpo extraño, bueno, eran secreciones que actuaba como cuerpo extraño, pero ni una crisis de asma. En cuanto al TAC de tórax, va a tener alta sensibilidad, 100%, y especificidad 90% para detectar objetos que son fácilmente detectables que no son fácilmente detectables por radiografía de tórax, ya que son radiolúcidos. Eh, Acá se van a apreciar áreas de estrechez de la vía aérea que están dadas por presencia de cuerpo extraño. Ahora, en general, uno con la historia del examen físico y radiografía de tórax ya tiene bastante clara la situación y si está claro que hay un cuerpo extraño no es necesario hacer un TAC de tórax. Las situaciones de dudas razonables podrá ser evaluable en poder realizarlo. Entonces, para algunos pacientes uno no tenga la duda de que hay un cuerpo extraño pudiera tener utilidad. Y aquí vemos una escáner de tórax donde se ve el bronquio derecho, no se ve el bronquio izquierdo, y acá va a ser una atelectasia y condensación en el hemitórax. Entonces, ve estrechez o sencillamente que no se ve la vía aérea al lado comprometido. Ahora, dentro de lo que de la parte, digamos, diagnóstica, eh, la, este es un trabajo que nos muestra digamos, cuando hay una aspiración de cuerpo extraño, cuáles son los síntomas presentes. En este caso, se hace una comparación de la crisis de cianosis y noroafítico con la tos, lo que es el examen físico y la radiología, y digamos, nota, o se hace hincapié en que cuando hay una crisis de cianosis, este sería el elemento que tiene mayor sensibilidad y especificidad para hablar de cuerpo extraño en vía aérea. Entonces, en relación a esto, cuando hay una crisis de cianosis, uno tiene que sospechar cuerpo extraño en vía aérea. Y habitualmente la conducta de nuestro hospital es hacer broncoscopía cuando tenemos presencia o tenemos antecedente de una crisis de cianosis. Este otro trabajo de más de 300 casos, donde tomó algunos elementos clínicos y radiológicos, como digamos eh, eh, la presencia de síntomas fícticos, la presencia de disfonía estridor, opresión de cuerpo extraño, de sibilancias, de que exista radiología alterada y el examen físico alterado. Y estos elementos, cuando estaban presentes, había una probabilidad importante de que el paciente tuviera cuerpo extraño. Se realizó con estos un score y cuando este score era mayor, digamos menor o igual a 1, probablemente un paciente que requería observación, pero si el score era mayor a esto, requería evaluación para descartar cuerpo extraño en vía aérea. En general es importante, digamos, que queden con lo siguiente, cuando hay una crisis de cianosis presenciada, siempre un niño que va a tener que consultar de urgencia y se va a tener que hospitalizar porque nosotros probablemente lo tenemos que evaluar y la mayoría de las veces va a requerir estudio broncoscópico, eh, porque uno debe localizar y ver si este cuerpo extraño se aspiró a bien. ¿Qué pasa cuando hay retraso en el diagnóstico? Extracción de cuerpo extraño pudiera haber tres evoluciones, ¿no es cierto? El paciente puede quedar asintomático, puede tener tos persistente y sibilancia o bronquiectasia. Los últimos dos puntos van a estar relacionados habitualmente con el retraso en el diagnóstico. Aquí vemos un estudio donde vemos digamos, un N de 134 casos con cuerpo extraño inorgánico orgánico y vemos que en general cuando hay un cuerpo extraño no orgánico no va a haber secuelas, ¿no es cierto? Y cuando hay cuerpo extraño orgánico va a haber secuelas como, digamos, sibilancia persistente y bronquiectasia en un 28% y 8% respectivamente. Y viendo estos
cuerpos extraños orgánicos, también uno ve que esto tiene que ver con el tiempo. Si es de menos de un día la evolución de esto, en general no hay secuela, pero cuando hay más de 3 días, y aquí vemos entre 4 y 30 días, y más de 30 días, va a haber más secuelas, ¿no es cierto? Más sibilancias persistentes, y solo cuando es mayor de 30 días va a haber bronquiectasia. Entonces, tiene que ver también la secuela con la cantidad de tiempo que va a estar este cuerpo extraño orgánico, la cantidad de tiempo que va a estar en la vía aérea. Ahora, el cuerpo extraño orgánico, y pensando en el maní, causa una reacción local mecánica y una reacción química, ¿no es cierto? Lo cual favorece bronquiectasias, atelectasias, absceso pulmonar. Entonces, eh, es importante considerar que el tiempo, bueno, y el tipo de cuerpo extraño tiene que ver con complicaciones. Acá vemos una broncoscopía con un cuerpo extraño que es un maní que ha estado mucho tiempo ya en vía aérea, y ahí vemos la visualización, ¿no es cierto? Que se ve mucha secreción en el bronquio izquierdo, mucha secreción. Y eso que se ve con mucha secreción es donde está la localización del cuerpo extraño. Y posteriormente, una broncoscopia 8 semanas posterior a la extracción, donde se ve el bronquio que queda un poco malásico, ¿no es cierto? Como secuela posterior a este cuerpo extraño de la cadera. ¿Cuándo sospechar cuerpo extraño? Bueno, siempre en primer cuadro de sibilancia. Hay que ver el contexto. La mayoría de veces va a ser causa viral, pero uno debe empezar si no hay antecedentes, sobre todo si el niño es más grande. Asma sin respuesta a terapia. El asma de difícil manejo, uno dentro de los elementos o dentro de los de las diagnósticos que debe pensar es muy extraño. Eh, pero obviamente hay que ir viendo el contexto, sobre todo si hay algún antecedente de aspiración. Cuando hay neumonía sin respuesta a terapia, en etapa aguda, buscar antecedentes de aspiración. Cuando hay bronquiectasias sin antecedentes, ¿no es cierto?, de haber tenido algún cuadro o alguna atelectasia no resulta que lo justifique. Si hay colapso pulmonar total, debemos pensar en cuerpo extraño. Si hay atelectasias lobares, hay que pensar en el antecedente, preguntar antecedentes a las madres. Si hay abscesos pulmonares, obviamente que no están en contexto de una neumonía, sino que es un absceso que en el fondo sin tener alguna causa previa clara infecciosa, uno debiera pensar y también debe hacer la pregunta de si hay o no antecedente de aspiración. Entonces, en todos estos casos, debemos sospechar e indagar, ¿no es cierto?, y preguntar antecedentes de aspiración y ver si se requiere algún estudio mayor que es de realizarse en ese momento. ¿Y cómo se maneja en general, en general la extracción de cuerpo extraño? Es por el equipo de otorrinolaringología con un broncoscopio rígido, ¿cierto? Ahora, la broncoscopía flexible puede servir para diagnóstico, ¿no es cierto? Porque hay lugares donde no hay buena disolución con broncoscopio rígido. Y bueno, aquí vemos un broncoscopio flexible que permite entonces localizar muchas veces cuerpo extraño, y el broncoscopio rígido, ¿no es cierto?, que permite extracción del cuerpo extraño o el equipo de otorrinolaringología, que consiste en este tubo que tiene diferentes tamaños y que mediante pinzas que se introducen por este tubo permite extraer el cuerpo extraño determinado. Muchas veces es complementario, sobre todo en los cuerpos extraños orgánicos, donde se extrae con broncoscopio rígido, pero después se hace la revisión con el broncoscopio flexible, que permite llegar a lugares que no puede ver un broncoscopio rígido, y por lo tanto, si hay restos de este cuerpo extraño, se hace un nuevo procedimiento con broncoscopio rígido para poder extraerlo. Recordemos que los cuerpos orgánicos se fragmentan, por lo tanto, puede haber siempre más de un cuerpo extraño en vía aérea en estos casos. Acá vemos un ejemplo de cómo se visualiza por un propio rígido. Esta es la pinza que pasa y que está extrayendo una aguja de bronquio. Lo que vimos previamente es en relación a manejo intrahospitalario. Ahora, en relación a manejo extrahospitalario, ¿qué sucede, no es cierto?, cuando nos enfrentamos. Si hay un paciente consciente, si se sospecha entonces de obstrucción parcial de vía aérea, es decir, porque el niño
emite sonido y tose, en general no intervenir, dar servicio de urgencia más cercano, ¿no es cierto? Y ahí obviamente el hospital va a estar, el doctor de turno lo va a tener bien tranquilo, estará el anestesista a diestro y ver si este cuerpo extraño está al alcance y si no, bueno, llamar al equipo correspondiente para la extracción. Pero es importante que el niño esté tranquilo en esos casos. Ahora, si se sospecha que la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño es completa, es decir, está el niño con no emite sonido, no tose, no respira, ¿no es cierto? Las manos en signo de la asfixia en el cuello, se realizan maniobras. En menores de un año, 5 palmadas en espalda, seguido de 5 compresiones torácicas, y una presión positiva para tratar de eliminar el cuerpo extraño. Si es mayor de un año, compresión abdominal y maniobra de Helms, ¿no es cierto? Ahora, es importante en este caso que si la obstrucción es total, las maniobras, porque si no el paciente fallece. Ahí vemos la palmada en tórax, en dorso, y la compresión torácica en un lactante. Y en el paciente más grande, la maniobra de Helmich. Ahora sí, el paciente es muy pequeño, puede estar tendido, ¿no es cierto?, en el suelo y con el talón de la mano se hace la maniobra en mi caso como corresponde a maniobra de Helmich para lograr la extracción de tu cuerpo extraño. Ahora, si el paciente está inconsciente, si el lactante o niño deja de responder, se inicia reanimación cardiopulmonar comenzando con compresiones torácicas. Antes de iniciar las ventilaciones se mira dentro de boca, si se observa el cuerpo extraño y se puede retirar con facilidad, se retira, y si no, no se realiza, no debe realizarse barrido digital a ciegas. Se empieza la maniobra de reanimación y por supuesto el traslado al centro más cercano. Lo más importante en todo esto, nunca debemos olvidar, es la prevención, ¿cierto? Debemos evitar, ojalá, que el niño aspire un cuerpo extraño. Entonces, dentro de esto es importante la educación dirigida a la población general, ¿cierto? Para evitar que los niños menores a 5 años mantengan objetos, manipulen objetos que por su forma y tamaño puedan ser aspirados, ¿cierto? Entonces, cualquier elemento pequeño que pueda estar digamos que quepa en la boca del niño son potencialmente aspirables. ¿Ah? Pensando en trabitas, pinches, etcétera, que una guagua en general no debe tener acceso. Los niños menores de 5 años no deben comer almendras, nueces, maní, vienesa en general, ¿no es cierto? Todos son elementos potencialmente aspirables. La educación a padres en control pediátrica de niños sanos a partir de los 6 meses de edad en relación a no proporcionar alimentos que el niño no va a poder manejar con la boca, ¿no es cierto? Y no va a poder masticar, como hemos visto y nombrado los elementos en el punto anterior. Advertir en paquetes de alimentos riesgosos, como maní, porotos, maíz inflado, los juguetes plásticos con piezas pequeñas, la cual la indicación habitualmente está, pero hay que ver que esto sea así. Eh, Advertir el riesgo de asfixia por aspiración. Y como a pesar de la prevención pudiera haber, digamos, asfixia o grupo extraño, es importante la adiestración en la población general en realización de maniobras de Helmich para evitar, ¿no es cierto?, que o cuando esto suceda, se pueda realizar la maniobra correcta y poder hacer que salvarle la vida, ¿no es cierto?, al paciente. Eso es lo que yo les quería conversar en relación a aspiración de cuerpo extraño. Hasta luego.